Bueno, la derivada de un cociente, nosotros vamos a tomar una demostración, pero no es la única que hay. Hay una forma de demostrar esto que aplica la regla de la cadena. Entonces, bueno, como nosotros todavía no vimos la regla de la cadena, vamos a tomar esta demostración. Pero una vez vista la regla de la cadena, podemos volver hacia atrás si quieren y ver una demostración que quizás, solamente quizás es un poco más sencilla que la que está presentada acá. Bueno, lo que tenemos que demostrar es que la derivada de un cociente de dos funciones sigue esta regla que está acá, ¿no? Es f derivado por g sin derivar, menos, en este caso, f sin derivar por g derivado, sobre g elevado al cuadrado, siendo f el numerador y g el denominador. Y bueno, lo que tenemos que pedirle a esta expresión, antes de derivarla, a esto que está acá, es que g no valga cero, ¿no? Así que es lo que está marcado acá. Nosotros estamos derivando en un punto, entonces le vamos a pedir a g evaluado en el punto en el cual estamos derivando que no sea cero. ¿Por qué? Porque, bueno, sería discontinuo. ¿Sí? Si hacemos f dividido g y abajo tenemos 0, presenta una discontinuidad, y entonces ahí no sería derivable la expresión. Entonces le tenemos que pedir que no valga 0 el denominador. Bueno, esto es lo que tenemos que probar, esta es la tesis, ¿sí? F' por g sin derivar, menos f sin derivar por g derivado, sobre el cuadrado de g. Bien, para hacer esa demostración vamos a partir de la definición de derivada en un punto, límite, cuando x tiende a, de f sobre g evaluado en x, menos f sobre g evaluado en a, sobre x menos a. Esta es la definición de derivada en un punto. Y bueno, sabemos que dividir dos funciones y evaluarla en x, o dividir dos funciones y evaluarla en a, es lo mismo que dividir las dos funciones evaluadas. Es decir, f sobre g evaluado en x es f evaluado en x dividido g evaluado en x, y f sobre g evaluado en a es f evaluado en a dividido g evaluado en a. En esta expresión lo que vamos a hacer nosotros ahora es ajustar esta resta fraccionaria que hay en el numerador. El denominador común entre g de x y g de a ver, lo voy a escribir, la parte del numerador solamente, ¿sí? Vamos a checar un poquito la línea. Acá el denominador común es, a ver si me sale prolijo, es g de x por g de a. Ese sería el denominador común. Ahora, g de x por g de a dividido g de x es g de a por f de x. Acá arriba me queda f de x por g de a. Menos g de x por g de a dividido g de a me queda g de x. Así que me queda f de a por g de x. Todo esto dividido x menos a. Bueno, pero estos dos se están multiplicando entre sí porque es cociente de cociente. Entonces me queda esta expresión que está acá. F de x por g de a menos f de a por g de x. ¿Sí? Fíjense que es lo que está arriba. Y abajo el producto. G de x por g de a por x menos a. Bien, lo que vamos a hacer es un artificio similar al que hicimos en la demostración de la regla del producto, que es agregar este término que está acá, f de a por g de a, sumando y restando. ¿Sí? Estos dos son los que vienen de acá arriba, y agregamos algo sumando y restando, por lo tanto no altera la cuenta que yo ya tenía. Y no valdría la pena aclararlo, ¿no? Pero lo que estoy agregando tampoco es 0, porque GDA no valía 0, ¿sí? Así que tampoco tendría inconvenientes acá abajo en que este denominador no existe. Igual estoy en el límite, ¿no? En realidad tampoco valía aclararlo. Y ahora vamos a agrupar como me convenga, que es tomar el f de x GDA, este que está acá, con este último. ¿Sí? Agruparlos acá adelante. Y tomar este f de a g de x con el que agregué y ponerlos acá. ¿Está bien? Me va a quedar uno positivo con uno negativo y uno negativo con uno positivo. A los dos que están marcados en verde, no sé si se nota suficientemente el color, a los dos que están en verde, estos dos, factor común g de a. Y a los dos que están en azul, factor común menos f de a.
¿sí? Factor común menos f de a. ¿Sí? Este sale, acá hay un problema de signos, ¿no? No, está bien. Bueno, entonces me queda, si a estos dos le sacamos factor común g de a, f de x menos f de a. Si a estos dos le sacamos factor común menos f de a, me queda g de x menos g de a, que es lo que me quedó acá. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es distribuir el denominador y el límite. ¿Sí? En el denominador, fíjense que me va a quedar todo esto dividido esta expresión que está acá, ¿sí? Todo esto dividido el denominador, puedo simplificar el g de a con el g de a. ¿Sí? G de a con el g de a. Todo esto y lo que está acá. Me queda esto que está acá abajo. Y este que está acá me va a quedar todo esto con todo esto, me queda lo que está acá. ¿Sí? Esta expresión que está acá. Bueno, el límite aplicado a cada uno de esos términos me queda todo lo que tenemos acá abajo. Y algo que no me está bien. Hay algo que no me gusta, dame un segundito. A ver, vamos a escribirlo. Bueno, este g de x por este g de a están escritos aparte, ¿no? Por 1 sobre g de x, g de a. Ahí, ¿no? Ahí afuera de todo eso. G de x por g de a. Bueno, eso pretendía ser una... Estos dos que están acá, están extraídos. Y lo único que está distribuido es el x menos a para estos dos. Entonces está agrupado este corchete con este denominador acá adelante y me queda el g de a que está acá marcado en verde, es lo que me quedó acá aparte con el límite. A ver si se entiende. Este corchete, ¿sí? Estos dos salieron. Y este, agrupado en verde con este que está acá, y este g de a aparte marcado en rojo. Y en esto es lo mismo. El corchete con el denominador marcado en verde, este corchete con este denominador marcado en verde están acá, y el f de a me queda adelante con el límite. Y esto es afuera. Me quedó un producto de límites, y dentro de la resta de límites, el límite se aplica a cada uno de estos términos. Entonces ahora tenemos que analizar los límites que me quedaron. Este límite es la definición de f' evaluado en a. Y este límite es la definición de g' evaluado en a. Entonces, todo esto verde, acá marcado, es este f' evaluado en a. Y todo esto celeste, todo esto en azul, es este g' evaluado en a. Esto que acá marqué en rojo es el límite de una constante, porque g de a es una constante, no tiene variable. Y el límite de la constante es la constante, por eso me queda por g de a. Y acá pasa lo mismo. ¿Sí? Esto que voy a marcar en marrón, me queda el límite de f de a, y f de a es una constante, así que el límite de una constante es una constante, que viene acá. Bien. La función, partiendo de la hipótesis, tienen que ser funciones derivables, porque si no, no tendría sentido todo esto. Si no sería derivable, no tendría sentido que le pida la derivada. Y la derivabilidad, por el teorema que vimos, implica continuidad. Entonces, el límite de g de x, cuando x tiende a, tiene que ser igual a g de a, porque esa es la definición de continuidad, que la función evaluada en un punto coincida con el límite. Entonces, en el límite, cuando x tiende a, g de x es igual a g de a. Por eso todo esto da 1 sobre g de a elevado al cuadrado, porque g de x es igual a g de a en el límite por continuidad, ¿sí? Por teorema que, como es derivable, es continua, y porque es continua, g de x da g de a en el límite. Y g de a por g de a es g de a elevado al cuadrado. Si esto lo planteamos como denominador, quedó demostrada la fórmula. Porque lo que yo tenía que probar era que la derivada del cociente era la primera derivada, el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, sobre el cuadrado del denominador. Y ahí está probada la regla del cociente. Quiere decir que si a ustedes se les pide derivar un cociente, bueno, pueden trabajar aplicando esta fórmula. Por ejemplo, si se pidiese derivar, a ver, no sé, y igual a x cuadrado dividido el logaritmo de x, y la derivada de esto,
habría que aplicar esta regla de cociente, que sería x cuadrado, que es el numerador, derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el cuadrado del denominador. Bueno, ahora hay que derivar, ¿no? Esto me queda, sin tiempo, la derivada de x cuadrado es 2x por el logaritmo sin derivar, menos x cuadrado por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, sobre logaritmo cuadrado de x. Y esto lo vamos a ajustar un cachito. Bien, 2x logaritmo de x, podríamos, si quisiésemos, subir esto como exponente, pero me parece que no es demasiado lo que ganamos. Logaritmo de x, sí vamos a simplificar ahí el x cuadrado sobre x, que va a quedar x, y abajo, bueno, logaritmo cuadrado de x, que se puede distribuir si quieren para simplificar un logaritmo, pero me parece que tampoco es mucho lo que ganamos, así que yo me voy a... También se podría sacar factor común x arriba, si quieren, pero me parece que ahí está bien, ¿no? Que es suficiente como lo reducimos y esta es el ejemplo de cómo utilizamos la fórmula. Bien, pues vamos a... Bueno, página, me parece que agregué... Sí, no, página 2 veces. Ahí está, ahora sí. Bien, y la última propiedad es la de la regla de la cadena. ¿Sí? La propiedad de la regla de la cadena es la regla de derivación para funciones compuestas. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, si yo les pidiese que ustedes derivasen seno de x, bueno, no, a estas alturas no tendrían problemas, ¿no? Ya vimos esta derivada y además la podemos ir a buscar a la tabla. La derivada del seno de x es el coseno de x. Ahora, si yo le pidiese a ustedes que derivasen, sin derivar, seno de 4x, bueno, ahí ya estamos en un problema, porque esta derivada no está en la tabla, porque no es una función elemental, es una función compuesta, tiene una función adentro de otra función. Adentro, en el argumento, adentro del seno de x, está la expresión 4x. Tengo una función adentro de otra función. Entonces esto se deriva por regla de la cadena. La regla de la cadena me dice que para poder derivar esto, yo tengo que tomar la función compuesta, que sería el seno de 4x, y derivar a la función, a ver si se va a entender esto, la función de afuera, ¿sí? La que está siendo compuesta, no la que está componiendo, ¿sí? La función que está afuera, la función que tiene a la otra función adentro, y mantenerla compuesta. Y después derivar la función que estaba adentro. Eso sonó bastante a trabalengua, vamos a ver si acá con la explicación se entiende un poquitito mejor. Si yo quiero derivar f compuesto con g, f compuesto con g, por notación de composición de funciones, g está dentro de f, ¿no? G está dentro de f, notación de funciones compuestas. Es necesario que esto lo entiendan, ¿no? Si alguno no sabe bien de lo que estoy hablando, por favor tómese el trabajo de revisar, función compuesta. F compuesta con g, g adentro de f. Entonces, para derivar esto, yo tengo que interpretar, no es necesario, pero tenemos que saber que f compuesto con g es f de g de a, ¿no? Eso sería, esto pretendió ser un paréntesis, eso es f compuesto con g. Yo quiero derivar todo esto, ¿no? Entonces, para derivar esto tengo que derivar primero f, ¿sí? F derivado, que es lo que está escrito acá, pero f derivado sigue estando compuesto. Derivo a f y lo mantengo compuesto con a. Es decir, que esta derivada me va a quedar esto que está acá arriba. Voy a mover un poquitito esa tilde. Bien, f derivado, pero sigue siendo compuesto con a. En este caso del ejemplo, tendría que derivar el seno, pero eso seguiría estando compuesto con 4x. Entonces, la derivada de esto
empezaría por derivar el seno, que la derivada del seno es el coseno, pero no coseno de x, sino el coseno a un compuesto con la función que estaba compuesto antes, es decir, coseno de 4x. Si sigue estando compuesto con la misma función que antes. F compuesto con g de a es f derivado, pero sigue estando compuesto con g de a. Por, dice la fórmula de la regla de la cadena, la derivada de g, es decir, la derivada de lo que estaba dentro. En este caso g es la función que está marcada en amarillo, que es 4x, entonces ahora tendría que venir por la derivada de 4x, que es 4. Entonces esto es la derivada, que en realidad nosotros, bueno, pasaríamos el 4 hacia adelante, ¿no? 4 por coseno de 4x. Esta sería un ejemplo muy, muy trivial y muy elemental de la aplicación de la regla de la cadena. Yo tengo una función dentro de otra función, derivo la de afuera, lo mantengo compuesto y después derivo la función de adentro. Esto hay que demostrarlo, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer, pero esta demostración va a entrar en el próximo video.